Quiero compartir un texto muy conocido que está en el libro de Isaías. Hay circunstancias difíciles que a veces nos tocan atravesar, hay momentos donde tenemos cierta incertidumbre porque vemos oscuridad, vemos que enfermedades, problemas familiares, problemas laborales, económicos, bueno, una serie de circunstancias que muchas veces eh, nos desaniman si nos enfocamos ahí. Entonces quería un poco hablar acerca de eso, justamente de la fe en tiempos difíciles. Todos tenemos problemas y dificultades y tenemos que atravesar distintas circunstancias donde muchas veces parece que la fe eh, disminuye, donde parece que no vemos que Dios obre, pero sin embargo Dios siempre está ahí. Dijo Jesús, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Amén. Entonces quería compartir Isaías 43, versículo 2. En realidad podemos leer el 1 y el 2. Isaías 43, versículo 1 dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Así que ahí en vez de Israel o Jacob ponga su nombre, ¿no? Entonces diga, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, en este caso para mí sería, oh Ariel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y entonces en ese versículo encerramos un montón de cosas, porque decimos, bueno, Dios está conmigo, me redimió, ya está, estoy libre. Recién cantábamos esa canción, soy libre, o en la casa de Dios hay libertad. Pero el segundo versículo de este pasaje dice, cuando pases por el agua, por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Entonces, el primero que dice, yo soy de Dios y Dios es mío, me redimió, me compró, me puso nombre, me va a guardar, me va a cuidar. Y el segundo me habla de que voy a pasar por río, de que voy a pasar por fuego, voy a pasar por agua. Interesante que dice, cuando pases, no dice si llegaras a pasar, o no dice no vas a pasar ni por agua, ni por fuego, ni por río. Dice, cuando pases, es decir, que son circunstancias que obviamente tenemos que pasar. Porque el hecho de que seamos redimidos, que seamos hijos de Dios, no quiere decir que no vamos a pasar por circunstancias difíciles. Por eso aclara y dice, cuando pase por el agua no te anegará, cuando pase por los ríos no te ahogará, cuando pase por el fuego no te quemará. O sea que son circunstancias que vamos a atravesar aún siendo hijos de Dios y sabiendo que Dios está con nosotros. Amén. Lo que Dios quiere afirmar es que Él está con nosotros. Yo estaré contigo, dice, no temas, yo estaré contigo. Y cuando pase, yo estaré contigo. Claro, desde acá arriba se ve lindo. El asunto es cuando pase. Cuando te encontrás la inundación, o cuando te encontrás con el agua al cuello, o cuando encontrás que te estás quemando, y mirá para todos lados y no ves dónde está el Señor. Pero Él dice, yo estaré contigo. Dios está con nosotros, porque si Él nos redimió, Él está con nosotros siempre.
Eh, ¿En qué se basa mi fe cuando paso por esta circunstancia? ¿Tengo dudas, temores? La Biblia no me enseña que no voy a tener problemas. Justamente dice, cuando pase por el agua y por el fuego, el Señor está con nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos la Biblia, leemos desde Génesis hasta el Apocalipsis, vemos cantidad de personas, como Abraham, por ejemplo, que le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, ¿y a dónde voy? Y no sé, puedo andar. ¿Fue a dónde? No sabía, pero sin embargo puso la fe en Dios y Dios lo llevó y lo guió y le dijo, de ti voy a hacer una gran nación. Señor, soy estéril, no puedo tener hijos. Tengo 90 años, ¿cómo hago? Vos vas a ser una gran nación. De tu descendencia van a salir. Y eso es la fe, el creerle a Dios. Ahora, tuvo que atravesar ser un inmigrante, ir a tierra ajena, vivir en otro lugar, establecerse y creer y esperar más de 25 años hasta que la promesa de Dios se cumplió. Entonces, fe en momentos difíciles. José, que tuvo un sueño, que Dios le mostró lo que iba a hacer y sin embargo los hermanos lo vendieron, lo metieron adentro de un pozo primero, después lo vendieron, fue también un inmigrante y un esclavo y fue encarcelado hasta que después de muchos años Dios lo levantó porque él fue fiel y se mantuvo en la fe creyendo en ese sueño que Dios le había mostrado, que él era quien iba a ser el instrumento de Dios para libertar a su familia y a Israel, o para sostener a su familia, mejor dicho. Entonces, vemos a través de la Biblia que montones de personas pasaron por circunstancias difíciles y que algunos fueron un tiempito, otros fueron muchos años, pero sin embargo siempre Dios estuvo y las promesas de Dios se mantienen. Y si Dios te dice que cuando pase por el fuego no te vas a quemar, no te vas a quemar, pero tenés que pasar. Y si te dice que vas a pasar por el agua y no te vas a ahogar, bueno, no comprés salvavidas, ¿viste? Esperá que Dios te va a salvar. A veces no lo vas a ver enseguida, pero Él lo va a hacer. David, por ejemplo, fue perseguido, aún siendo ungido como el próximo rey, sin embargo fue perseguido. O sea, sufrió una serie de cosas y podemos nombrar un montón. Pablo, con todo lo que tuvo que pasar de tortura, de naufragio, de cárcel, y sin embargo Dios mantuvo su palabra. Entonces, circunstancias difíciles, vemos a lo largo de la Biblia que todos los hombres y mujeres de Dios pasaron por circunstancias difíciles. Ni que hablar de lo que pasó Jesús. Entonces nosotros no somos menos. Vamos a pasar circunstancias difíciles. Algunas nos van a dar miedo, inseguridades, dudas, pero de lo que no podemos dudar es del Dios que tenemos. Que si Él está con nosotros, Él nos va a dar la victoria. Amén. La fe se fortalece en medio de la aflicción. En Romanos 5 dice, habla de la paciencia. Cosa tan difícil, ¿no? La paciencia. En Romanos 5, capítulo 5, versículo 4 dice, y la paciencia prueba. Bueno, el 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, o sea, el problema, la dificultad, la circunstancia, produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios
ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que la fe se fortalece cuando estamos en medio de pruebas. No siempre las pruebas son producto de, por ejemplo, de algo que Satanás quiere venir a destruirnos, a hacernos caer y qué sé yo. Entonces Dios viene y nos socorre. A veces somos nosotros los que metemos la pata y nos metemos en dificultades y por ahí después le echamos la culpa al diablo o le echamos la culpa a Dios. Pero dice que la prueba produce paciencia, o sea, la circunstancia difícil, aunque no veamos, Dios lo que quiere hacer y permite a veces que pasemos por circunstancias para justamente probar nuestra fe, para fortalecernos en la fe, para hacer que seamos pacientes, porque justamente en medio de la prueba que somos impacientes, nos ponemos ansiosos porque vemos la circunstancia y tratamos de resolverla de acuerdo a nuestra capacidad, de acuerdo a lo que nosotros vemos que podríamos ser la solución, pero Dios quiere producir en nosotros paciencia y fortalecer nuestra fe, para que cuando tengamos dudas, sepamos que Él está con nosotros. Cuando pase por el agua, no te ahogarás. Cuando pase por el fuego, no te quemarás. Dice también en 1 Pedro 1:7 que las pruebas también son como el oro, que tiene que ser probado para ser refinado, ¿no? Y entonces, muchas veces somos como, o mejor dicho, no muchas veces, somos como el oro sin pulir o sin refinar. Somos como la pepita de oro que encontraron ahí en la montaña cuando estaban buscando y que todavía no la limpiaron, no la lustraron, no la sacaron para sacar el brillo completo de lo que es el oro y conocer la calidad y la pureza de ese oro. Bueno, las pruebas sirven para eso, para purificarnos conforme a la medida de Dios, no a la medida nuestra. Amén. Dice, la fe también se aferra a las promesas de Dios. Dice en 1 Corintios que son las promesas de Dios son un sí y un amén, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber que es palabra de Dios. Ayer hablábamos en la reunión de varones y decía, nosotros tenemos fe y creemos que esta es la palabra de Dios, inspirada por Dios, y en ella esperamos y confiamos, y cuando tenemos que consultar a Dios, más allá de que tenemos relación directa a través de la oración, buscamos en la palabra la guía, la fortaleza, ¿no? La dirección, para saber qué cosas tengo que hacer y qué cosas no tengo que hacer. Porque esto es lo interesante de la palabra, que tenemos las dos cosas. Nosotros siempre buscamos lo bueno que nos convendría, pero no miramos lo que no tendríamos que hacer, sino miramos y decimos, bueno, esto tendría que hacer. Y entonces a veces tienen algunos la palabra como una especie de, de horóscopo, de acertijo, ¿no? Entonces busco a ver qué dice el Señor y dice, estoy atravesando una circunstancia tan difícil de vida o muerte, y entonces busco la palabra a ver qué dice el Señor y señalo así con el dedo, no tengo la promesa incorporada y señalo con el dedo y dice, y fue Judas y se ahorcó. Así que tenemos que tener cuidado con los textos que miramos y cómo leemos la Biblia, ¿no? Porque a veces, como la Biblia es la palabra de Dios, nos van a hacer que la tomemos tal cual, ¿viste? Y nos vamos a ahorcar. Dios dice, cuando pase por el fuego, no te quemarás. Cuando pase por el agua, no te ahogarás. Porque yo estoy contigo.
Entonces, tenemos que tener la seguridad, dice el Salmo 119, que la palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, ¿verdad? Entonces, buscando en la promesa, en la palabra de Dios, también dice en el mismo Salmo 119, 50, vamos a buscarlo ese versículo, en mi aflicción me aferré a tu palabra. Amén. Entonces, en medio de las circunstancias difíciles, tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios. No son las promesas del pastor, del diácono, no son la promesa de el gobernador, el presidente, no, son la promesa de Dios. Y la palabra de Dios es fiel y Él no cumple. Dice, Dios es el mismo ayer, hoy y Él cumple. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Él no cambia. Así que la fe se aferra a las promesas de Dios. Hay un pasaje donde Jesús está en la barca con los discípulos y se empiezan a hundir, o mejor dicho, se empieza a entrar agua en la barca en medio de una tormenta y Jesús duerme. Y los discípulos asustados lo llaman y le dicen, Señor, ¿no te das cuenta que perecemos? Y hay una pregunta que Jesús hace, que es interesante, porque dice, ¿dónde está vuestra fe? Es la pregunta. Y la pregunta de esta mañana es, en medio de la tormenta, en la circunstancia difícil, en la dificultad, en la enfermedad, en la lucha, en el dolor, ¿dónde está nuestra fe? Los discípulos tenían fe en la barca, tenían fe en su capacidad, muchos de ellos eran pescadores y conocían bastante de lo que era la navegación y las tormentas y sabían cómo afrontarlas. Sin embargo, tenían miedo. Por eso Jesús le dice, ¿dónde está su fe? ¿En quién pusieron su fe? Y esta es una pregunta interesante para hacernos justamente en medio de las tormentas y de las luchas. ¿Dónde está nuestra fe? Porque seguramente lo primero que nos pasa cuando nos viene una mala noticia, ¿no? La muerte de un familiar, un diagnóstico de un cáncer, una separación de un matrimonio, no sé, problemas económicos, y entonces empezamos a debilitarnos en la fe y a preguntarnos, y si Dios está conmigo, ¿por qué estoy pasando por esto y por aquello y por el otro? Pero sería buena esta pregunta, ¿y dónde está mi fe? ¿En mi circunstancia, en mi capacidad, en cómo yo la puedo resolver, en mi intelecto, en mi situación, o está puesta en Dios? Dios está aún en medio del silencio, cuando a veces parece que no contesta, Dios está también ahí, porque Dios está trabajando siempre. No es un Dios que se queda quieto, y a veces poniendo nuestra fe en Dios esperamos que suceda algo sobrenatural, algo milagroso, algo espectacular. Y esto le pasó a Elías, cuando después de enfrentar a 450 profetas de Baal y haberlo matado a todos, dijo, bueno, este es el Dios de Israel a quien tienen que adorar, y vio que el pueblo de Israel no lo hizo, y él se fue porque la mujer de Acab le dijo que lo iba a matar. Y se fue y se escondió en una cueva. Y tenía miedo y estaba asustado y quería morirse. Porque todo lo que había hecho, como que trabajé para el Señor, para que en vano todo lo que hice no sirvió para nada. Y el Señor le dice, ven y vení. ¿Qué estás esperando? ¿Qué haces ahí encerrado? No, tuve celo porque ninguno se levantó, sino yo solo y nadie me hizo caso. Y hubo un terremoto, dice. Pero Dios no estaba en el terremoto. O sea, ¿dónde estaba la fe? ¿En lo sobrenatural? Hubo un viento recio y tampoco estaba ahí.
Y vino fuego y tampoco estaba ahí, dice el Señor. O sea, no estaba en lo espectacular, en lo grande. Y a veces ponemos nuestra confianza en eso. Dios tiene que estar en que haga un milagro, resucite un muerto, le crezcan la pierna al cojo o le sane la vista al ciego, ¿no? Entonces, ahí está Dios, pero si el ciego sigue siendo ciego y el cojo sigue siendo cojo, entonces Dios no está. Y no es así, Dios le mostró eso a Elías. ¿Dónde estaba? Dice, en el silencio, en el silbo apacible, no estaba en lo espectacular. Entonces, ¿en quién estamos poniendo nuestra fe? Circunstancias difíciles, de lucha, de prueba, y vos decís, no, porque yo trabajo para el Señor, hace 20 años que vengo a la iglesia, hago esto y ahora estoy pasando por esto, bueno, el Señor está contigo. No me crea a mí, créele al Señor, porque Él es el único y soberano. Ahora, tampoco tengo que creer que solamente el Dios es el Dios de imposible y aferrarme solo a eso, porque entonces estoy esperando que si estoy enfermo me sane Dios y no los remedios que me da el médico. Si yo tengo, gracias a Dios que Dios puso los médicos, de hecho uno de los discípulos, Lucas, era médico, y gracias a Dios que Dios puso los médicos. Y si el médico te dice, tenés que tomar este remedio, tenés que tomar el remedio. Y si te dice, tenés que operarte, te tenés que operar. Que vas a orar y a confiar en que Dios va a guiar al médico para que te ayude para sanarte o para operarte o para lo que fuera, es bueno. Ahora, yo no puedo cerrarme en que si los médicos no sirven, no saben nada y entonces a mí me va a curar Dios porque ya estamos poniendo la fe, la estamos desvirtuando la fe y estamos entrando en un fanatismo que es irreal. Entonces yo tengo que tener fe en Dios y yo sé que Dios me va a curar, me puede curar. Y si puso los médicos para que me cure, ¿por qué yo voy a esperar a que Dios venga de arriba, baje y haga un milagro sobrenatural y me sane? ¿Lo puede hacer? Sí, pero para eso están los médicos también. Y lo puso para que vaya al médico y me cure, ¿no? Entonces, yo pongo la expectativa en un Dios de imposible. La fe, Dios es Dios de imposible, siempre decimos. Sí, claro, y creemos, y estamos seguros que Dios es un Dios de imposible y puede hacer milagros. Pero lo que tenemos que ver es quién es Dios y no lo imposible que puede hacer Dios. Es decir, tenemos que ver el Dios grande que tenemos y todos sus atributos y no solamente ver el milagro que puede hacer, ¿sí? Porque ayer justo hablábamos, más que milagro, eran señales para darse a conocer y para dar a entender que el reino de Dios se había acercado a la tierra. Eso hizo Jesús. Para eso eran los milagros. Entonces, yo tengo que confiar en un Dios recordando quién es. Eh, Nuestra perspectiva de Dios no tiene que ser solamente poner la expectativa en lo imposible, sino en su carácter y en su atributo. En una marqué, a ver si. En, en Lamentaciones, sí, era este. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 20, no, versículo 21, dice, esto recapacitaré. Podemos leer el 20 también. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré.
por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Este versículo o este texto que escribió, esta carta que escribió Jeremías, justamente esto de lamentaciones, justamente le pusieron lamentaciones porque decían el profeta llorón, ¿no? Porque en realidad estaba llorando porque el templo había sido derribado, porque Israel estaba siendo idólatra de otros dioses, o sea, se estaba desviando del camino y no volvía. Entonces, acá, en medio de una circunstancia difícil, de todo en contra y de ni siquiera ver lo que era en ese momento o podía representar ese templo, podía representar la presencia de Dios o el vínculo de Dios que tenía con los hombres en ese momento, él dice, en esto recapacitaré en mi corazón, por tanto esperaré, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Entonces, es bueno recordar en circunstancias difíciles cuán misericordioso fue Dios con nosotros, cuán bueno fue Dios con nosotros, y hacer memoria, como dice el Salmo 103, bendiga alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre y no se olvide de ninguno de los beneficios. Entonces, ahí tenemos que recordar justamente en momentos difíciles las cosas que Dios hizo por nosotros. Cómo hasta acá Él nos ayudó, cómo hasta acá Él nos guardó. Nos toca circunstancias difíciles, bueno, afrontémosla de la mejor manera, pero firme en el Señor, confiando en su palabra, en su poder, pero especialmente en su misericordia y en su gracia redentora. Porque a lo mejor tenés una enfermedad incurable y que te vas a morir. Pero si Él te redimió, sabés que tenés una vida eterna. Pastor, ¿qué está diciendo? ¿Qué fe me está hablando? Está hablando de matarme, de morirme, de ahorcarme. Pero son circunstancias de la vida que todos tenemos que atravesar. Quien más, quien menos, tiene algún problema, alguna dificultad, algún momento de oscuridad donde parece que Dios no responde, donde parece que no se ve la mano de Dios obrando, parece que Dios no está a favor mío, por más que tengo 40 años en la iglesia, pero Dios te dice, yo estoy contigo. Aunque pase por el fuego, ¿cuál es el fuego esta mañana? La enfermedad, la lucha, el problema económico, la falta de trabajo, el problema en la familia, una separación, una división, una adicción, no lo sé. Pero aunque pase por el fuego, por el agua, Dios está contigo. Amén. Entonces debemos fortalecernos en el Señor. Estamos estudiando ahí en Filipenses y dice, regocijado en el Señor siempre. Otra vez digo regocijado. Pero también dice, fortaleceos en el Señor. Porque si queremos fortalecernos nosotros mismos, tenemos un límite, pero si nos fortalecemos en el Señor, Él es el que tiene misericordia de nosotros y nos renueva de día en día. Dice también que antes decía de la palabra, que debemos esperar en la palabra o confiar en la palabra, y dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que cuanto más nos afiancemos en la palabra, en buscar, en resaltar versículos bíblicos a través de ellos, los cuales Dios nos quiere decir, porque esto es lo bueno de tener la Biblia, que nosotros, los que escribieron la Biblia, no tenían, o sea, en el Antiguo Testamento era Dios que les hablaba, o a través de sueños, de apariciones, ¿no? Pero después a los discípulos, por ejemplo, les enseñaba, vivieron con ellos y contaron la experiencia de vivir con ellos. Pero nadie sabía específicamente. Ahora nosotros tenemos la Biblia, es decir,
es el manual de la vida. Entonces nosotros podemos, a través de él, buscar la guía, la fortaleza. Entonces, claro, en los momentos débiles no te da ganas ni de leer la Biblia, ni de orar, ni de nada, simplemente preguntar por qué Dios no me responde. Pero en los momentos de felicidad, donde parece que nuestra fe está allá arriba, es donde tenemos que leer la Biblia, resaltar los versículos, lo que Dios me está diciendo, porque esos versículos en los momentos difíciles van a ser los que nos van a edificar y fortalecer. Amén. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Decía recién, a veces no tenemos ganas ni de hablar, ni de orar, ni de nada, o no sabemos cómo orar. Recuerdo justamente en el Antiguo Testamento, Ana, la madre de Samuel, cuando entró en el templo y oraba, y dice que derramó su corazón y apenas movía los labios para pedir por un hijo. A tal punto que el sacerdote, que no era muy espiritual que digamos, pensó que estaba ebria, pensó que estaba borracha y le dijo, bueno, digiere tu vino y andate. Mientras ella estaba orando en su interior, con un corazón desgarrado, orando, pidiendo a Dios que le dé un hijo. Y a veces tenemos circunstancias como esa, donde no sabemos qué orar, no sabemos qué decir, no nos sale una palabra. Pero dice ahí en Romanos capítulo 8 que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, que si nosotros solamente disponemos de que queremos orar y no sabemos cómo y no sabemos qué decir, simplemente postrémonos delante del Señor y el Espíritu Santo va a ser quien va a estar intercediendo por nosotros y va a estar poniendo las palabras justas y necesarias, porque nosotros en esos momentos difíciles capaz que estamos perturbados y hablamos cosas, pero dice que el Espíritu lo transforma, esas palabras que nosotros podamos decir en gemidos indecibles que van a la presencia de Dios para ser llevada a esa misma presencia y que Dios intervenga. Así que hay un montón para hablar acerca de la fe. Y ayer decíamos, la diferencia del optimismo a la fe. El optimismo, no lo anoté, pero había leído, es tener la confianza de que todo me va a ir bien, que de acuerdo a mi capacidad yo lo voy a poder resolver, que yo voy a salir adelante. Eso sería el optimismo. Pero la fe, define la Biblia, en Hebreos 11, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Eso es la fe. Entonces nosotros tenemos la certeza de que Dios es el Dios creador del cielo, de la tierra, todopoderoso, de que por medio de su Hijo Jesús, que murió en la cruz por nuestros pecados, tenemos salvación, redención y vida eterna. Que tenemos el Espíritu Santo para guiarnos, para acompañarnos, para fortalecernos, para consolarnos. Entonces, tenemos esa seguridad de que soy salvo y de que tengo una vida eterna. En algo que no veo porque es espiritual, pero que estoy convencido de que Dios está conmigo, es mi Dios, mi Señor, mi Salvador, mi Redentor. Amén. Entonces, este no es un mensaje optimista, sino es un mensaje de fe. Yo no sé cuál es la circunstancia, ni el problema, ni la dificultad, ni la tormenta, ni la tribulación, ni la enfermedad, pero una cosa sé, que si Dios está conmigo y si Dios está contigo,
Aunque pases por el agua, no te ahogarás. Y aunque pases por el fuego, no te quemarás. Amén. Confía en poner toda tu fe en el Señor, en que se haga su voluntad y no la nuestra. El mismo Jesús, estando en Getsemaní, hubiera querido pasar de largo y dijo: Señor, Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa. Pero dijo: que no sea lo que yo quiero, sino que sea tu voluntad. Entonces vamos a entregar nuestra vida a la voluntad de Dios y que Él haga lo que más nos conviene de acuerdo a su voluntad y no lo que nosotros pensamos que nos conviene. Amén. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a finalizar. No es tiempo de rendirse, sino que son momentos de creer, de confiar. Dios no busca una fe grande. Dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte: échate en el mar, y se echaría. Entonces no necesitamos tener la super fe que tenemos cuando estamos pasando buenos momentos. Necesitamos tener una fe pequeña, pero sólida, fuerte, inquebrantable. No necesita Dios una fe perfecta, sino necesita que nuestra fe sea perseverante. Momentos de debilidad tenemos todo, momentos de duda tenemos todo, momentos de tormenta, de tristeza, de dolor tenemos todo. Pero afirmémonos y pongamos nuestra fe en Dios, el autor, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Para que cuando llegue una circunstancia difícil, o aún en medio de la circunstancia difícil, como hicieron Sadrach, Mesach y Abednego cuando estaban en el horno de fuego, porque no quisieron adorar a Nabucodonosor, dice: no lo vamos a adorar, y si aún Dios no nos salvara, igual no lo vamos a adorar porque creemos en Dios. Y fueron arrojados al horno, y dice: cuando estaban en el horno había alguien más con ellos, era el ángel del Señor que estaba guardando, y salieron de ese horno, ni siquiera olor a humo tenían. Amén. Así que vamos a orar a Dios y a pedir que aumente nuestra fe en tiempos difíciles. Padre amado, te bendecimos y te damos gracias por tu infinito amor, tu misericordia, tu grandeza, tu poder, tu omnipotencia, tu omnipresencia, Señor, y tu omnisciencia, Dios mío. Gracias. Gracias porque tú has puesto la fe en nosotros para que podamos creer en ti, para que podamos buscarte de todo corazón. Y hoy nos animas a fortalecer esa fe, a buscar más de ti, Señor. A no centrarnos en los problemas, a no mirar las circunstancias, a no mirar el más allá, Señor, sino que podamos poner nuestra mirada en ti para que tú nos animes, nos consueles, nos fortalezcas, nos alimentes en medio de la lucha, del dolor, Señor. Allí donde hay tristeza, Señor, que tú pongas gozo, donde hay amargura, que tú pongas alegría, Señor. Donde hay divisiones, peleas, Señor, que tú pongas paz. Que tú estés obrando, Espíritu Santo, en cada vida y en cada corazón. Que esta palabra, Señor, pueda germinar en los corazones, Señor, y en nuestra mente, Señor. Toma control y autoridad sobre nuestra mente, en nuestros pensamientos, Señor, para que sean llevados a cautividad, Señor, y que sea tu presencia, Señor, la que nos guíe, la que nos acompañe, la que nos llene en medio de las circunstancias, que podamos verte a ti, Señor, obrando para darnos paciencia, para probarnos y salir fortalecidos en el fuego, Señor, para salir más puros, más santos, más igual y semejantes a ti, Señor. Te doy gracias, Señor, y te bendigo. Y bendigo toda tu iglesia, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga.